Continuamos en esta mañana ya cerca del mediodía y vamos a hablar ahora de uno de los temas principales que nos ocupó desde el principio del año. Doy la bienvenida a Mauricio Maidana. Mauricio, gracias por estar. Gracias a ustedes. Presidente del Consejo General de Educación de Misiones. Tema docente. Tema educación. El tema del principio del año. Tema de todos los cierto. principios del año. Sí. A nivel nacional, con mucha conflictividad, sí, ¿no? Entre ellas algunas declaraciones por parte del gobierno nacional. Sí. Y quiero empezar por el aprender. Bien. ¿No? Pero que me definas, Mauricio, ¿qué es el aprender y cómo está en Misiones? El aprender fue una decisión política del gobierno nacional, de este gobierno nacional, de modificar la metodología de los operativos nacionales de evaluación, ¿sí? La Argentina tiene una cultura ya de evaluar el sistema educativo, que viene desde la década pasada, más fuertemente se instaló a partir del 2007, ¿sí? Cada 2 o 3 años se tomaba un operativo de estos. Nación resolvió a partir de este año modificar, a partir del año pasado en realidad, sí, modificar la metodología con la que se aplica este examen, modificar el instrumento de evaluación, cambió también las categorías en las que se evalúan, y bueno, lo que se hizo el año pasado se resolvió difundirlo ahora en el arranque del ciclo lectivo, ¿no? El presidente Macri y el ministro de Educación Bullrich compartieron con la opinión pública cuáles son los resultados del país, tanto en primaria como en secundaria. Los resultados del país, a consideración del gobierno nacional, no son buenos. En la provincia de Misiones nosotros hicimos una proyección desde el 2007 hasta este aprender, y la verdad que los resultados son positivos. En tanto y en cuanto la mejora es sostenida, ¿sí? Misiones viene mejorando en cada operativo de evaluación, en cada uno de los rubros evaluados, ¿no? Que son primaria y secundaria y las 4 ciencias básicas, ¿no? Sí. En este sentido tenemos la tranquilidad de lo que se viene haciendo desde la década pasada, indica que estamos en el camino correcto. Queda bastante por mejorar. Hay uno de los indicadores que nos complica un poco, que es el de matemática en quinto año, donde no nos fue como queríamos. Es el único indicador en donde 1 de cada 2 chicos no le fue bien, ¿sí? Matemática de quinto año. Pero que es un problema que se repitió en todo el país, en mayor o menor medida, con lo cual puede haber algún error procedimental, alguna falla en el instrumento o en la metodología aplicada. Porque todos los demás resultados son coincidentes, digamos, salvo el de matemática en quinto año, en que en todo el país no dio para nada bien. Por ahí el error que comete el gobierno nacional es asociar los resultados del aprender directamente a la tarea del docente, ¿no? Es como restar importancia a todo lo que hay alrededor del hecho educativo, ¿no? Me parece que relacionar solamente o responsabilizar solamente al docente por los resultados, bueno, quita responsabilidad a otros actores como la familia, como el propio Estado, que en estos últimos 2 años ha recortado fondos del sistema educativo, esto está claro, ha retirado recursos que antes disponía el sistema educativo a un ritmo del 40% anual, digamos, ¿sí? de retiro de financiamiento, y al incumplimiento de 2 o 3 leyes importantes que hemos logrado, sobre todo los docentes en la última década, que tienen que ver con la Ley Nacional de Educación. Las paritarias es un ejemplo, ¿no? Sí. El dejar de convocar a paritarias nacionales para discutir salario, pero además se discuten otras cosas en paritarias, no se discute solo salario. Se discuten cuestiones que tienen que ver con la mejora del sistema educativo a partir de las modificaciones curriculares, a partir de las mejoras de las condiciones laborales de los docentes, de la infraestructura educativa, y de qué políticas socioeducativas compensatorias va a hacer el Estado Nacional o va a implementar el Estado Nacional en aquellos lugares donde cueste un poco más, donde haya más pobreza, donde haya más vulnerabilidad, donde los chicos aprendan menos. Bueno, ese tipo de cosas se discuten en el marco de las paritarias nacionales, están establecidas en la Ley Nacional de Educación, y es algo que la Nación este año incumplió. Entramos en uno de los conflictos más grandes que ha tenido el gobierno nacional, el sentido de paritarias, ¿no? Sí. Lo definís. Ahora, ¿por qué siempre la discusión termina siendo solamente salarial? Porcentajes más. Vos tenés 2 actores. En las paritarias vos tenés 2 actores principales, que son sindicatos, gremios docentes y el Estado, nacional, provincial, el que fuera. Son los 2 actores. Si la agenda se centra en el salario, es porque los gremios te instalan la agenda. Si desde el Estado a vos te preocupa, por ejemplo, los resultados del aprender, y tenés que ser lo suficientemente inteligente como para llevar la agenda para ese lado. A los gremios le ha ido muy bien instalando agendas en los últimos años,
pero también hemos logrado modificaciones en leyes importantes. La Ley Nacional de Educación que te contaba es importantísima, está cumpliendo 11 años. Pero fundamentalmente la ley que soporta a la Ley de Educación Nacional es la Ley de Financiamiento Educativo, que es la que le da contenido. Sin la Ley de Financiamiento Educativo vos no podés financiar lo que determina la Ley Nacional de Educación. Esas dos leyes, importantísimas para la vida educativa de nuestro país y de nuestra provincia, porque impactan muchísimo en las provincias, se lograron en el marco de las paritarias. O sea, no es solo salario la discusión, sino que el Estado debe instalar. Por ejemplo, el aprender es algo que tiene que desarrollarse un poco más, tiene que mejorarse un poco más como instrumento. Me parece que es sumamente válido saber cómo estamos, pero bueno, hay que darle participación también al resto. Las provincias, nosotros nunca supimos qué se iba a tomar en el aprender. No hemos participado de la elaboración de los instrumentos, por ejemplo. ¿El examen es igual para todas las provincias? Es igual para todo el país. Con lo cual puede ser un error, digamos. ¿Sí? Puede ser un error. Escuchaba por ahí uno de los comentarios y opiniones que surgía después del conflicto, que todavía no terminó. Sí, sí. De que podría ser una idea de que a nivel nacional, digamos, se instale solamente un solo ministerio nacional que rija para todas las provincias. ¿Sería un camino acertado? ¿No? Yo creo que el Ministerio de Educación de la Nación debe seguir funcionando. Es importante. Porque es el que define la política educativa nacional. No podemos caer en la trampa de la década de los 90, haciendo un poquito de historia. En la década del 90, cuando implosiona el Estado Nacional se saca encima de las escuelas, transfiere los servicios educativos a las provincias. ¿Te acuerdas que antes había escuelas nacionales? Primarias, secundarias, existían las técnicas, eran escuelas normales, eran escuelas nacionales. En la década del 90 el Estado Nacional resuelve transferir todas las escuelas nacionales a las provincias, sin los recursos para su sostenimiento. Entonces el Estado Nacional se desentendió primero de las escuelas, pero después se desentendió del sistema educativo en sí, y llegamos a tener 24 subsistemas educativos en el país, totalmente diferentes, totalmente fragmentados, salarios diferentes, escuelas diferentes, infraestructura diferente, currícula diferente. O sea, lo que enseñábamos acá por ahí en Corrientes ya no se enseñaba otra cosa. Entonces había diferencia a la hora de reconocer los títulos y las trayectorias escolares de cada uno de los chicos. Había en algunas escuelas en algunas provincias tenías la EGB, polimodal, en otras tenías el secundario, la técnica. Bueno, eso generó el caos educativo del que tratamos de salir después de la década del 90. A partir de estructurar el sistema educativo en una Ley Nacional de Educación, concentrando tareas y responsabilidades en un Ministerio de Educación de la Nación, la verdad que superamos la fragmentación, superamos eso de 24 subsistemas. Volvimos a recuperar un sistema educativo nacional integrado, con presupuesto integrado, pero también con normativa de funcionamiento integrada. Resignar eso me parece que es volver en el tiempo. Es cierto, cuando Bullrich dice que el Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas, es cierto. Lo que no es cierto es que no paga salarios. El Ministerio de Educación de la Nación paga salarios docentes porque transfiere a las provincias los adicionales FONIT, artículo 9, y el mínimo regulador que asegura el mínimo vital y móvil, ¿no? Para todos los docentes del país, para que lleguen al mínimo vital y móvil en aquellas provincias que no estén llegando. Entonces no es cierto que el Estado Nacional no tenga responsabilidades por sobre el salario docente. Y eso es lo que se debe discutir en el marco de las paritarias. Desentenderse de una paritaria nacional. No se puede. Es una decisión que va a tener un impacto negativo, no solamente desde lo político, desde lo económico, desde lo financiero y también desde lo organizacional, digamos, porque si cada provincia va a hacer lo que quiere en materia educativa, vamos a volver a tener 24 subsistemas educativos. Vos te vas a querer ir con tu título secundario a otra provincia y tal vez no te lo reconozcan. O quieres hacer tercer año terminás tercer año en una escuela, en una provincia, te vas a otra provincia y te vas a tener que hacer segundo, tal vez. Cosa que ya pasó, digamos, ¿no? Por eso es la importancia de discutir estas cosas en el ámbito adecuado, que es la paritaria. No hay que tenerle miedo a discutir con los gremios, no pasa por ahí la cosa. En el inconsciente de la gente está instalado de que la paritaria es solamente para establecer montos de aumentos de salario. Es decir, que no sería así. No, se define para eso, pero también tenés una serie de temas a discutir que está bueno que en algún momento se pongan a discutir, se pongan sobre la mesa. ¿Sí? Discutíamos recién fuera del aire. ¿Vamos a seguir formando en conceptos en primaria y en la secundaria? ¿O vamos a hacerle caso a lo que nos pide el post-escuela?
¿Qué nos pide el post-escuela? El post-escuela nos pide chicos que sepan hacer cosas, que sean competentes en determinadas actividades, que se puedan desempeñar con solvencia en distintos ámbitos, en distintas actividades, en distintas acciones, digamos, ¿no? Bueno, eso evidentemente la escuela no lo está generando, o no lo genera en el nivel que el post-escuela nos lo exige. Bueno, esas cosas tienen que discutirse también. La discusión lleva un buen tiempo, Mauricio. ¿Seguro? ¿Cómo se logra esa transformación de pasar de una escuela de concepto a la post-escuela? Bueno, eso es una discusión importante, pero te doy un ejemplo. Las escuelas técnicas lo hacen. Y no lo hacen desde ahora, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo ya. En las escuelas técnicas los chicos salen con los saberes teóricos de toda escuela secundaria, ¿sí? Pero también salen con competencias, con capacidades, ¿sí? Y son, cuando vos mirás, digamos, en cualquier hoja, cualquier diario del domingo donde se busca empleo, donde se ofrece empleo, se buscan técnicos en esto, técnicos en aquello, técnicos en aquello. Porque evidentemente el mercado reconoce que la educación técnica forma lo que el mercado demanda, o lo que el mercado espera, o lo que el mercado necesita. Me parece que tenemos que mirar un poquito más qué hacen nuestras escuelas técnicas en materia de formar en capacidades y competencias, ¿sí? Y tenemos que imitar, me parece que lo que está bueno hay que imitarlo, hay que llevarlo al resto del sistema. Esto se podría relacionar con lo que se está escuchando ahora, lo de la escuela de robótica. Sí. ¿Sería ese el objetivo? Es un ejemplo, me parece que es un claro ejemplo, primero de innovación, ¿sí? Primero de innovación, pero también es un claro ejemplo de lo que se puede hacer interactuando en esa interacción entre el sistema educativo y la educación no formal. Es sumamente importante ver qué elementos la educación no formal puede sumar a la escuela, ¿no? Me parece que lo que ha generado la escuela de robótica es eso, es una actividad complementaria a la del sistema educativo, pero con mucho contenido, O sea, los chicos, el tiempo que estén ahí, están trabajando, están aprendiendo, pero además se están desarrollando en un saber específico, bien concreto. Salen con un oficio. Sí, también eso, hay algo del desarrollo profesional, del desarrollo personal que impacta en lo que tiene que ver con el afuera de la escuela, ¿no? Pero además salen con saberes específicos en un determinado tema. Entonces lo que requiere el mercado, lo que requiere lo exterior de la escuela, tiene mucho que ver con eso. Bueno, ¿qué saber me puede sumar este recurso humano, este joven, este chico, a lo que yo ofrezco? Bueno, esto que hace la escuela de robótica resume muchísimo lo que pretendemos cuando hablamos de formar a nuestros jóvenes en capacidades y competencias. Me parece que es al alcance de la mano, al alcance de la vista, una experiencia que tiene que nutrirnos de información, que tiene que nutrirnos de estas actividades que realizan ahí, y ver de qué manera podemos trasladar esta experiencia a nuestras escuelas. Cuando hablas de un sistema de escuelas de concepto, sí. ¿A qué te referís concretamente? No, es la escuela en la que por ahí muchos de nosotros nos formamos, ¿sí? Muchos de nosotros es una formación teórica mucho más tiempo, mucho más porcentaje de horas de estudio dedicada a la formación teórica, y era muy poco a la formación en procedimientos o en saberes específicos. De hecho, la escuela secundaria común, no hablo de la técnica, mayormente su carga horaria está relacionada a las materias generales, a las materias de la formación general: historia, lengua, matemática, biología, geografía. Bueno, esos son espacios de formación general. Después, bueno, el otro tipo de formatos escolares, como la escuela técnica, tiene una carga de formación específica mucho más alta, que es donde ahí se aprenden o se adquieren saberes específicos, ¿sí? Física, química, dibujo técnico, bueno, y a partir de ahí todas las materias de acuerdo a cada una de las especialidades que tiene la educación técnica, ¿no? O el agro, la escuela agropecuaria, que también son un formato muy arraigado en la provincia de Misiones, claro, que tiene un excelente nivel de formación de nuestros jóvenes, y que la verdad que nos gusta potenciar ese tipo de oferta. Estadísticamente, cuando analizan ustedes el resultado del aprender, sí, que me dijiste en qué promedio estaba en Misiones. No hacemos ranking. Este aprender no arma ranking. Sí. Pero Misiones está muy cerca de la media nacional en todos los rubros. Estamos muy cerca. ¿Eso direcciona en alguna forma, digamos, sí, la política educacional que tienen ustedes? Sí. Nosotros tenemos dos grandes ejes en primaria y en secundaria que estamos trabajando ya desde el año pasado. Uno, esto de alfabetizar, ¿viste? De mejorar los procesos de alfabetización inicial, de cómo nuestros chicos aprenden a leer y a escribir, entendiendo también esto de competencias. Trasladamos la formación en competencias a la escuela primaria.
La alfabetización inicial requiere el trabajo con el niño en 4 o 5 competencias básicas. Primero, el desarrollo de la oralidad. ¿Sí? Tenemos chicos que hablen. Sí. ¿Sí? De la escritura, de la lectura, la posibilidad de resolver problemas concretos a partir de lo que conocen, y después la comprensión. Esas son las 5 competencias que se deben trabajar con el niño. Para esto sumamos al nivel inicial, ¿sí? Recordemos que desde hace 10 años se aplican en Misiones y en el resto del país la unidad pedagógica. Esto de que primer y segundo grado se toma como una sección integrada, no se repite, ¿sí? Vulgarmente no se repite. Pero no se repite porque se considera que el proceso de alfabetización requiere de un mínimo de 2 años, sobre todo en contextos por ahí más adversos socialmente, para que el chico incorpore estas competencias. Y de nada sirve hacerlo repetir y volverlo y que vuelva a empezar el ciclo, sino tomar siempre el momento en el que está el alumno, el momento en el que está el chico. Entonces nosotros tomamos primer y segundo grado como unidad pedagógica, pero le sumamos a este trabajo al nivel inicial, ¿sí? Sala de 4, sala de 5, primero y segundo. Tenemos 4 años para trabajar con este chico esas 5 competencias básicas. Y estamos muy convencidos de esto, que si trabajamos esos 4 años seguidos con este chico, sobre todo en los contextos más adversos, trabajando con propuestas didácticas específicas para la enseñanza de la alfabetización inicial e integral, estamos muy convencidos que en 4 años solo lo podemos lograr. El chico va a salir o va a pasar a tercer grado leyendo y escribiendo, pero también empezando a comprender un poco lo que lee y escribe, pero fundamentalmente haciéndose comprender a partir de lo que lee y escribe. Claro. Y relacionado con esto, ¿qué pensás de tratar de impulsar la obligatoriedad de la sala de 3? Yo estoy en lo personal estoy muy a favor. Porque la verdad que es algo que en Misiones no está acostumbrado. Es más, hay muchas escuelas que todavía no tienen sala de 3 y es algo que se la mayoría no tiene. La mayoría no tiene. Y se está intentando impulsar esto a nivel nacional y cambia mucho. Yo te cuento mi experiencia como responsable del área. Yo estoy muy a favor de la escolarización de la sala 3. En casa tengo las 2 experiencias, a partir de los 4 y a partir de los 3. Es sumamente positiva la incorporación de los chicos a partir de los 3 años al sistema educativo. Para mí es sumamente positiva. Ahora, eso como papá. Pero como responsable del área me tocó ir a hablar en algunas escuelas con algunos padres, y la verdad que los padres no están tan seguros de esto. Vos hablás con los papás, sobre todo con las mamás, y la verdad que las mamás no están muy seguras de mandar a sus chicos a partir de los 3 años. Entonces esto va a requerir primero de un trabajo... ¿Por qué crees que eso, Mauricio? Yo te cuento por ahí mi experiencia, que tengo hermanas con hijos chicos, que muchas veces cuando mandan a la escuela de tan pequeños, hay niños que no se adaptan rápidamente porque en el sistema escolar, por fuera del jardín suelen haber demasiados niños, y hay niños que están acostumbrados a estar mucho en la casa, no interactuar tanto, y no se adaptan a la cantidad de niños que hay en la escuela. O por otro lado, de madres que me han dicho de que los llevan a los niños a la escuela en sala de 3 y no piensan que reciben la atención suficiente. También. Entonces, hay un cierto temor de los papás. Yo estoy en la transición de jardín a salita de 3. De guardería a mi señora me va a matar así. ¿Cómo no te va a acordar? A salita de 3. Y es cierto, ese miedo. Es una cuestión cultural. Hay una cuestión cultural muy fuerte, que la verdad que está bueno que esto nos pase ahora, antes de avanzar con algún tipo de decisión al respecto. Yo noto, la verdad, que a mí me sorprendió la reacción de algunas mamás, sobre todo, diciendo que no creían conveniente que tan chiquito vayan a la salita de 3, que la maestra... Hay que transmitir la tranquilidad que las maestras de nivel están formadas para atender a los chicos de 3 años. Eso por un lado. Y desde el punto de vista político, no es tan fácil avanzar con la obligatoriedad de la sala de 3. Te pongo un ejemplo. Hoy toda la infraestructura del nivel inicial en la provincia de Misiones está absolutamente concentrada u ocupada, digamos, con niños de 4 y 5 años. O sea, todo lo que tenés está ocupado, todo, y falta. En algún lugar de la provincia del interior falta. Nos arreglamos como podemos, con espacios prestados, que la primaria nos presta, o la municipalidad condiciona, pero estamos con una escolarización de 5 años del 100%, una escolarización de 4 años cercana al 80-85%, y la sala de 3 es más baja, porque no hay oferta pública, es poca la oferta pública que hay, y la oferta que hay mayormente es privada. Para avanzar con la universalización de la sala de 3, Misiones tiene que construir 500 salas.
O sea, necesitamos 500 salas, calculando que son 20.000 chicos. Es decir, para que algo se vuelva obligatorio, sí o sí es. No, tenés que invertir. Claro, hay que generar las condiciones para que. Tenés que invertir y mucha. O sea, tenés que construir 500 salas. Si suponemos que en todas las escuelas va a haber 20 chicos por sección en doble turno, en un escenario perfecto, ideal, necesitamos 500 salas. Si después tenés que pensar que en la zona rural tenés grupitos de 7, grupitos de 8, ya se nos disparan la cantidad de salas, por lo menos a 700, 800 salas. Eso no es gratis, ¿no? Pero además tenés que formar, si necesitamos 500 salas, en doble turno son 1000 docentes. Claro. ¿Sí? El nivel inicial es un nivel de formación muy específica, muy puntual. No son banquitos, no son mesas, no son sillas, no es un pizarrón nada más. Claro. Necesitas construir un clima distinto al de la escuela primaria. Y de mucha interacción. Yo observo, estoy en proceso de adaptación con Delfina. Y es un proceso, es un momento de interacción constante entre el docente, la MAE y los chicos, y los chicos entre sí, y bueno. Pero además requerís de equipamientos, de insumos, de un montón de cuestiones, viste, que tienen que ver con lo que pasa en las salitas del nivel inicial, que es sumamente costoso. Entonces, avanzar con esto está buenísimo. El eslogan, viste, de la sala de teatro universal está buenísima y todos adherimos mayormente. Después habrá que resolver lo cultural. Claro. Pero como responsable de un área, yo estoy a favor de avanzar en que cada vez haya más chicos de 3 en la escuela. ¿Sí? Que se escolaricen cada vez más los niños de 3 años. Ahora, esta decisión requiere una inversión. Y si vos ves que en los últimos años la nación está retirando inversión en el sector educativo, lo ves difícil, digamos, se ve difícil de implementar. Lo que nos pasa con la jornada extendida, que es otro tema. Cuando hablas de reducción del presupuesto nacional en cuanto a educación, ¿es real? ¿Es cierto? ¿Y cómo lo perciben ustedes? No, es cierto. Desde el ámbito provincial, digamos? Te doy un ejemplo básico que cualquier docente... Porque uno debería de plantarse diciendo, muchachos, la educación verdad. Justamente no. Sí, ¿no? De verdad. Te doy un ejemplo. En el 2016, el año pasado, para asegurar el inicio del ciclo lectivo, la Nación incrementó los recursos para el Fondo Nacional para el Incentivo Docente, salario. ¿Sí? Estaban a principios del 2016 estaban 510 pesos, lo llevaron primero a 910 pesos y después en julio a 1.210 pesos. ¿Sí? Un incremento importantísimo. Sí. Más del 100%. Sí, más del 100% en un solo año, en el 2016. Este año no solo no aumentó el incentivo docente, no solo que no aumentó, se quedó fijo en 1.210 pesos por cargo, sino que además el artículo 9, que es un fondo compensador, regulador y compensador, que lo perciben 6 provincias entre esas misiones, no solamente no aumentó tampoco el artículo 9, sino que retiró un 25% del financiamiento de ese adicional. Retiró, recortó y lo va a recortar 25% por año. Pero Mauricio, en la práctica, digo, ¿cómo se da eso? No. ¿Tiene la autoridad para hacerlo, digamos? Sí, evidentemente el presupuesto se votó así, es la idea de que no haya adicionales compensadores que regulen aquellos salarios que están por debajo del mínimo vital y móvil. Es una definición clara de cómo concibe el gobierno nacional a la política educativa. ¿Sí? O sea, recortar, pero además se ha recortado fondos en infraestructura. Desde que asumió esta gestión no se ha licitado un libro de textos en el país. Eso lo pueden chequear en cualquier página, en la página de licitación del Ministerio de Educación de la Nación, lo pueden chequear. Esta gestión no compró un libro. Todos los libros que se están distribuyendo todavía, te vas a encontrar en la primera página de las autoridades mencionando a la gestión anterior. O sea, están distribuyendo libros de la gestión anterior todavía. Eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, ¿no? Es difícil avanzar en la mejora, es difícil mejorar los resultados del aprender para el año que viene si no financiamos la educación. Vos tenés que financiar 2 vías, en 2 planos, digamos. Tenés que sostener el financiamiento para mantener lo que tenés hasta ahora, te guste o no, tenés que mantener lo que tenés ahora. Claro. Pero además tenés que financiar o conseguir financiamiento extra para mejorar lo que tenés. Si vos reducís el financiamiento, no solamente no vas a poder mantener lo bueno que sos o malo que sos, sino que vas a empeorar. Y bueno, ese es el escenario que nos estamos moviendo ahora. Tiene un poco que ver con esto que generó muchísima polémica, declaraciones de Macri con respecto al aprender, y bueno, justamente cuando... Y a cómo conciben la educación pública. Cuando la máxima autoridad de un Estado te dice que si vas a la escuela pública es porque no te queda otra. Y es una definición muy concreta de cómo entendemos al servicio que ofrece el Estado en materia educativa. La verdad que
Yo estoy en contra de ese tipo de afirmaciones, ¿no? Todos habremos pasado en algún momento en nuestras trayectorias escolares por alguna escuela pública o la universidad, y sabemos el esfuerzo que ponen docentes, directivos, etcétera, en sostener a veces las escuelas abiertas con lo que haya, Entonces, este tipo de actitudes no solamente que no ayudan, sino que generan un mal clima hacia adentro de las escuelas, ¿no? Hay por ahí instalado en los debates, siempre que se habla de docente y de educación, siempre por ahí se plantea de que la educación en Argentina es mala. Sí, no es mala. Yo estoy en contra de eso, no es mala. Puede ser mejor, pero no es mala. Como que el sistema educativo a veces tiene sus falencias y demás, pero tiene que ver con lo que por ahí que opina la gente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una mala educación a nivel secundario, dista mucho de lo que por ahí se aprende en la universidad, digamos, están esas afirmaciones por ahí, ¿no? Hay que mirar un poquito en la familia de cada uno, en las historias familiares de cada uno, y pensar cuántos de nuestros abuelos, ¿sí?, terminaron la escuela secundaria, por ejemplo. O sea, la escuela de hace 30, 40, 50 años no era mejor que esta, era para muy poca gente. En mi familia, mis abuelos, ninguno terminó la secundaria, ninguno. Todos hicieron la primaria y no había secundaria, no había dónde seguir la escuela secundaria. Bueno, si vos mirás el sistema educativo de hoy y lo trasladás a lo que era hace 30, 40, 50 años, analizando las propias historias familiares de cada uno, vos te das cuenta que la educación ha avanzado mucho. Hoy es para todos, te guste o no el término, la denotación ideológica que conlleva el término. Todos, ¿no? Pero más allá de la connotación ideológica que conlleva el término, hoy la escuela es para todos. Hoy vas a la escuela sin ningún problema. Nivel inicial, primaria, secundaria. Tenés una escuela al alcance de tu casa, cerca de tu casa, y eso, te doy otro ejemplo. Hace 10 años, cuando el gobernador Pasalacqua, el actual gobernador Pasalacqua era ministro de Educación, no había secundarias en muchísimos pueblos de la provincia de Misiones, muchísimos, te digo, cerca de la mitad de los municipios de la provincia no contaban con escuelas secundarias. Entonces era difícil sostener esto de que un sistema educativo inclusivo para todos, que te prepare, que te forme, que te mejore, era imposible de sostener. Hoy tenés una escuela en cada rincón de la provincia, y más de una en algunos municipios tan chicos. Y tenés formatos con educación mediada por TICs, por tecnologías, tenés educación rural con itinerancia, tenés un montón de formatos que posibilitan a que cualquier misionero pueda hacer la primaria y la secundaria sin problema. Y también las escuelas rurales. Misiones es la provincia que más escuelas de frontera tiene. Tiene 4 escuelas de frontera, que también es una necesidad. No, tenemos más de 30 escuelas de frontera. Más de 30, yo había encontrado en una página que decía 4, capaz es vieja la página, pero también es una necesidad para los chicos que viven en este doble idioma, portugués, español, que no es fácil educarlos y encontrar ese punto medio entre dos países. La alfabetización en Misiones, ¿cómo estamos? Y venimos mejorando bastante. Te doy un ejemplo bien concreto. Hace 10 años, insisto, cuando el actual gobernador era ministro, nos encontramos con un escenario en donde en algunos puntos de la provincia de Misiones 3 de cada chicos repetían el primer grado. 3 de cada 10. 1 de cada 3, perdón. 1 de cada 3 1 chicos, de cada 3. 1 de cada 3 chicos repetía primer grado. En la zona de San Pedro, San Antonio, Irigoyen, 1 de cada 3 chicos repetían primer grado. Repetir primer grado es empezar con el pie izquierdo, digamos. No, pero de verdad te digo, porque si repetís primer grado, lo más probable es que tengas un historial, digamos, de fracasos, digamos, ¿no? Difícilmente, si arrancaste repitiendo primer grado, difícilmente termines la secundaria. En tiempo y forma ya no la vas a terminar. Claro. Ya tenés sobreedad, ya vas con más años al mismo grado, tenés compañeritos de otras edades. O sea, es el inicio, el primer paso de un círculo vicioso que te lleva a salirte de la escuela. La media era que repetían primer grado 1 de cada 5, pero en algunos rincones de la provincia era 1 de cada 3. El problema por el cual nuestros chicos repetían era porque no aprendían a leer y a escribir. No aprendían, no hacían salita de 5 en muchos casos, se arrancaban directamente el primer grado, y si no les iba bien en primer grado, repetían. Y eso la verdad que generaba un problema muy grave, porque lo que necesitan nuestros chicos es más oportunidades, no volver a empezar. Estuvo muy bueno esto que los chicos no repitan entre primero y segundo, darle 2 años. Si vos lees a todos los especialistas de alfabetización, a todos coinciden en que el proceso primero no se debe interrumpir y volver a empezar, y segundo que en ningún caso
es de 1 año. Hay muchos chicos que les lleva mucho más de 1 año aprender a leer y escribir, pero aprenden. Y yo creo que también es traumático para el niño este hecho de olvídate. repetir de tan pequeño, con lo difícil que es terminar el primario, el secundario, asistir a la escuela, vivir esa experiencia de tan chiquito es una traba también. Olvídate. Y tener que volver a empezar. O sea, volver a los 6 años, a los 7, cuando vos, tu primera experiencia con la escuela ya es una experiencia de fracaso, digamos. Entonces, eso afecta tremendamente. Mauricio, la tecnología, recién hablábamos del caso de la escuela robótica. Clásico ejemplo, uso del celular en el aula. Sí, la pregunta es ¿para qué? Claro. La pregunta es ¿para qué? Yo creo que si sirve para algo hay que usarlo. Me parece que no hay que descartar ningún soporte. En esto de aprender, todo lo que te sume al aprendizaje tenés que usarlo. La netbook, la tablet, el celular, no sé. Pero es imposible, tener un celular y no tener mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, seguro, correo. Digo, el chico, ¿cómo distinguimos si el chico lo está utilizando académicamente? Hay que confiar primero en el criterio del docente, ¿no? En para qué tema vamos a usar el teléfono, que sea con una idea, que el uso del celular o de la compu o de la nota sea con una idea, tenga una finalidad didáctica. Si es para ver Facebook en el aula, te digo que no. Claro. Si es para WhatsAppear, te digo que no. Pero si fuera para buscar información, para resolver algún problema, esto básicamente es información, no es saber, hay que separar las cosas. Sí. El saber no está acá está la información. Entonces, bueno, ¿qué uso le damos a la información que podemos sacar de acá? Ahí es donde entra la acción docente, ahí es donde entra la acción educativa. ¿Cómo haces para que el chico que entra al teléfono no mire? No, es difícil. En la práctica pero bueno, pero se construye. Adaptarlo. Pero se construye, pero yo creo que esa es una relación que se puede construir desde el aula, que se puede conducir. Yo creo que el docente puede conducir la utilización de distintos soportes dentro del aula. Me parece que el tema de los videos, hay muchísimo material circulando en internet, circulando en la web, que es de mucha utilidad para mejorar la clase del docente, ¿no? Porque incluso nosotros mismos lo hacemos. Sí, olvídate. Estamos trabajando todo el tiempo con esto, bueno, que se pueda usar en el aula me parece que está bien. Es el problema que me parece que surgió con el uso de las netbooks, la adaptación de los docentes. Bueno, ¿cómo integro la netbook y hasta qué punto pero el docente usa esto, el docente lo usa todo el tiempo esto. Pero yo digo los docentes más antiguos, creo que hubo un problema en el sentido, bueno, de las netbooks en la secundaria. Ellos abren la netbook y abren cualquier cosa, era por ahí la crítica de los docentes. Claro, creo que también está ahí la formación del docente y la actualización permanente de usar las diferentes herramientas que muchas veces el adolescente que está yendo a la escuela ya las conoce. Claro. Sí. Entonces hay como una actualización docente permanente. Vuelvo a lo que hablaba hoy, ¿no? Me pasa con Delfina. Delfina con mi celular se maneja, pero muy fácilmente, ¿no? Y de repente en la escuela, si tiene que volver a que sea una prohibición, ¿no? Sí. No, prohibir no está bueno tampoco, ¿no? Es encontrarle el sentido a las cosas. Me parece que si sabemos para qué lo podemos usar, si la finalidad va a ser didáctica, me parece que hay que sumarlo. Hay que sumarlo, pero tiene que haber una secuencia lógica de trabajo, tiene que haber una intención, una idea, bueno, y a partir de ahí sí ir incorporando. Tampoco es incorporar todas las clases, sino bueno, solamente en los casos en donde sea necesario, tampoco en todos los espacios curriculares. Tampoco en todas las materias. Un cálculo matemático no lo vas a resolver tal vez con la calculadora, pero no con Facebook o alguna red social. El viernes pasado, una movilización importantísima en la ciudad de Buenos Aires, básicamente. Algunos hablaban de 300.000, otros de 200.000. El jueves. Jueves, perdón. Una movida importante de docentes. Si analizaras desde ese punto de vista, relación de gobierno, como decís, los actores principales, gobiernos, sindicatos, que también tendrán sus falencias, más allá de los reclamos que sean genuinos. ¿Cómo analizás esa relación? ¿Cómo lo vive hoy el ámbito educativo a esas discusiones que se socializan a través de los medios y a través de la gente ya empieza a hablar y genera opinión y demás? ¿Cómo analizás esa? Mira, en lo nacional lo veo muy complejo. La verdad que veo un escenario muy complejo. Prácticamente es un callejón sin salida. Hoy la responsabilidad en la definición del problema es del gobierno nacional. Hoy la nación tiene que resolver qué va a hacer con la política educativa, sobre todo con la cuestión salarial docente, ¿no? Me parece que la no convocatoria paritaria me parece que repercutió negativamente en el ánimo de los docentes, y la opinión pública está mayormente volcada al sector docente, y eso tiene alguna implicancia política para el gobierno nacional.
vamos a estar atentos en estos días. Aparentemente Bullrich va a convocar a los gremios en una especie de paritaria. Él dice que vamos a reunirnos, pero no vamos a hablar de esto. Bueno, vamos a ver en qué deriva esta decisión. En el ámbito provincial, no te digo que es mejor, porque el conflicto en educación es permanente, digamos, ¿sí? Siempre se convive con el conflicto en materia educativa. Aún así, nosotros tenemos un gobernador que conoce como nadie el sector. Primero porque ha sido docente toda su vida. Segundo porque fue ministro de Educación. Le tocó gestionar el sistema educativo durante 6 años, ¿sí? Del 2003 al 2009. Y ahora siendo gobernador tiene una mirada, tiene una cercanía en la mirada muy especial con la educación de la provincia de Misiones. Él está permanentemente en contacto viendo los problemas que hay que resolver, viendo de qué manera resolver los problemas que existen. Acompaña mucho, la verdad que el gobernador Passalacqua acompaña mucho la gestión educativa. Tenemos la ministra de Educación, igual que yo, somos docentes los dos, venimos del sector, conocemos, tenemos una relación muy directa con los colegas, entendemos de qué nos hablan, digamos, y sabemos de qué nos están hablando, tenemos por ahí la posibilidad de hablar en el mismo idioma con ellos, y eso ayuda mucho, facilita mucho. También hay que entender que en la provincia de Misiones se ha hecho un esfuerzo muy grande para arrancar las clases, ¿eh? Sí. En un escenario muy adverso, la provincia de Misiones ha hecho un esfuerzo, el gobernador ha resuelto. Las clases arrancaron en Misiones cuando había paro a nivel nacional, ¿no? Nosotros los días 6 y 7 tuvimos todas las escuelas abiertas, con docentes adheridos al paro, pero tuvimos todas las escuelas abiertas. A partir de ahí, la verdad que más allá de algunos permanentes llamados, ¿viste?, de algún sector al paro permanente, ¿no? Permanente llamado al paro permanente, valga la redundancia. Pero no, la verdad que después del 6 y 7 el porcentaje de presencia de nuestros docentes estuvo por encima del 95% en todas las escuelas de la provincia. Esto porque hubo una comprensión, si se quiere, del esfuerzo que ha hecho la provincia. Fíjate, se hicieron 2 reuniones con los gremios, a la que no fueron todos, ¿sí?, pero ahora quieren participar, en donde se dieron 2 aumentos de sueldo en 2 meses. ¿Sí? 2 aumentos de sueldo en 2 meses. En blanco y en el salario básico, que es lo que te piden todos los representantes de los trabajadores. Cuando vos te sentás a hablar con un sindicalista, el primero que te dice aumento de sueldo y que sea en blanco. Claro. Este es el 2.º año consecutivo que se hace. Ya el gobernador definió que el año pasado el único aumento que tuvimos en el año fue en blanco y en el básico. Este año hubieron 2 aumentos simultáneos o en meses consecutivos, en blanco y en el básico. Arrancamos con un aumento en febrero. Lo que no pasó en ninguna otra provincia del país, creo que Mendoza lo hizo, pero lo que no pasó en ninguna otra provincia del país pasó en Misiones. O sea, antes de presentarte a trabajar, el docente percibió su salario con aumento. Eso nos facilitó muchísimo. Y la otra gran idea que trabajamos también en la mesa con los gremios es la de la estabilidad laboral. En tiempos de crisis, por supuesto que los aumentos salariales son muy buenos, pero además darle la posibilidad al trabajador de estabilidad en su trabajo, de tener trabajo para toda la vida, bueno, me parece que es una propuesta combinada, digamos, que nos posibilitó tener el arranque del ciclo lectivo que pretendíamos. Por último, Mauricio, 5.000 es el número de titularización docente. En este proceso que estamos trabajando ahora, andarían cerca de los 5.000 docentes que van a poder quedar titulares en su cargo. Que ya están ocupando, digamos, pero están ocupando como interinos, pero que bueno, el interino está sujeto a un traslado, a alguna desafectación, o sea, lo que la titularidad te ofrece es estabilidad laboral. Pase lo que pase, vos no perdés tu trabajo. Mauricio Maidana, presidente del Consejo. ¿Hay algún mensajito, Juli? No, ahora ningún mensaje.